¿Por qué alguien se levantaría a orar a las 3 de la madrugada cuando todo está en silencio y el mundo aún duerme? Porque hay batallas que solo se ganan en la intimidad de la madrugada. Jesús mismo nos dio el ejemplo, muy de madrugada cuando todavía estaba oscuro. Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Marcos 1:35. Este versículo no solo revela una costumbre, sino un secreto espiritual poderoso. Hoy veremos cómo los cristianos valientes eligen la hora más oscura para enfrentar sus guerras espirituales más intensas. Te mostraremos cómo la oración a las 3 de la mañana puede ser un arma de liberación, protección y revelación divina. Es en ese momento que el cielo se abre para quienes no temen interceder. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en la hora más sagrada del día? Cuando el reloj marca las 3 de la mañana, la mayoría de las luces están apagadas, las calles vacías y los hogares en silencio profundo. Es la hora en la que el mundo duerme, pero el cielo se mantiene en ¿Por qué? Algunos cristianos se levantan justo a esa hora cuando todo está en calma para orar con fervor y autoridad. Porque han comprendido que no es simplemente una madrugada más, sino un punto de intersección espiritual donde se libran batallas invisibles. No es casualidad que muchos testimonios de liberación, revelación y protección ocurran a esa hora. En lo más oscuro de la noche, el Espíritu se activa con más sensibilidad y Dios abre portales que no están disponibles durante el bullicio del día. Jesús dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta advertencia no fue dirigida a un grupo cualquiera, sino a sus discípulos más cercanos, aquellos que él había llevado consigo al huerto de Getsemaní para orar en la hora más crítica de su vida terrenal. Esa noche, mientras el mundo dormía, el Salvador sudaba gotas de sangre. Estaba en una batalla espiritual tan intensa que ni siquiera los suyos pudieron mantenerse despiertos. Este momento nos revela que hay horas en las que orar no es una opción, sino una necesidad urgente, aunque la carne grite por descanso. La Biblia está repleta de episodios que revelan el poder espiritual de las horas nocturnas. En Éxodo 12:29 leemos: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. No fue al amanecer ni al mediodía, sino en la oscuridad, cuando Dios ejecutó juicio y liberación. La madrugada representa tanto el clímax de la opresión como el umbral de la victoria. En ese mismo espíritu, el salmista declara en Salmos 119, 62: a medianoche me levantaré para alabarte por tus justos juicios. No es un gesto simbólico, es una declaración de guerra espiritual, una afirmación de fe activa cuando todo parece en calma. Levantarse en la noche no es solo un acto de piedad, es una estrategia celestial. Cuando entendemos que existen momentos donde lo espiritual se intensifica, comprendemos por qué a las 3 de la mañana el mundo invisible se mueve con tanta fuerza. En el Evangelio de Marcos 13:35, Jesús advierte: velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Estas divisiones horarias no son solo referencias culturales, sino señales proféticas que indican momentos estratégicos donde Dios puede hablar, actuar o permitir intervención. Dentro de estos tiempos, las 3 de la mañana ocupan un lugar especial.
Es la hora que muchos estudiosos llaman la hora del espíritu, contrapuesta a la medianoche, donde las fuerzas de oscuridad operan con más intensidad. A las 3, muchos cristianos sienten un impulso inexplicable de orar. No siempre lo entienden, pero algo en su interior les despierta. Y no es su reloj biológico, es el Espíritu Santo que los llama a ponerse en la brecha. El profeta Daniel tenía una vida de oración rigurosa, y eso no era producto de una rutina vacía. Daniel 6:10 nos dice que oraba 3 veces al día, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, sin importar las amenazas de muerte. Pero más allá de las horas diurnas, también encontramos que las visiones, los mensajes y las revelaciones que él recibía solían venir en momentos de quietud profunda. En Daniel 10:12-14 se describe una visita angelical que llega después de 21 días de ayuno. Y aunque no se especifica la hora, el contexto sugiere un momento de aislamiento y silencio. Así actúa Dios. Habla cuando callan las voces humanas. En la madrugada no hay distracciones, no hay ruido externo. Y es ahí cuando el susurro del Espíritu se hace audible para los que se atreven a despertar. Muchos testimonios actuales afirman haber experimentado cambios profundos al adoptar la oración de las 3 de la mañana como parte de su vida espiritual. Una mujer relató cómo, tras una temporada de ataques espirituales nocturnos, comenzó a levantarse justo a esa hora para interceder por su familia. Lo que antes eran noches de opresión, pesadillas y ansiedad, se convirtieron en momentos de paz, revelación y victoria. No cambió su situación externa de inmediato, pero su atmósfera espiritual fue transformada por completo. La diferencia no fue una fórmula mágica, sino una disposición obediente a presentarse en la hora designada para pelear con armas espirituales. En 2 Corintios 10:4 leemos: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Orar a las 3 de la mañana es precisamente eso, activar esas armas cuando el enemigo menos lo espera. Hay quienes creen que las 3 de la mañana están ligadas a manifestaciones demoníacas, y aunque eso no debe ser nuestra motivación, sí es importante entender que muchas prácticas ocultas, brujerías y rituales espirituales ocurren en ese mismo horario. No es coincidencia, es una imitación de lo que Dios establece. El enemigo toma lo sagrado y lo pervierte, pero lo que fue contaminado puede ser redimido. Los cristianos valientes entienden que no se trata de temerle a la oscuridad, sino de encender la luz. En Juan 1:5 se nos dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso, cuando un hijo de Dios se levanta a orar a las 3 de la mañana, no solo está buscando una respuesta, está estableciendo territorio, está afirmando que esa hora también le pertenece a Dios. En Job 33:15-16 se nos revela otro misterio de la madrugada. En sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios escoge el momento donde el alma está más dócil, menos distraída, para susurrar instrucciones, corregir caminos, confirmar llamados. Por eso muchos cristianos valientes no solo oran, sino que escuchan. Su tiempo a las 3 de la mañana no es un monólogo, es un diálogo santo donde la oración se convierte en un canal de revelación. Muchos líderes espirituales reconocidos en la historia del cristianismo tenían como hábito levantarse antes del amanecer para buscar a Dios. Charles Spurgeon, John Wesley, David Wilkerson.
Todos ellos mencionaron en algún momento que sus oraciones más poderosas no fueron a mediodía, sino en medio de la noche. Esto no es una regla religiosa, sino un patrón espiritual. El mismo Jesús, como ya mencionamos, lo practicaba. Marcos 1:35 nos lo recuerda con claridad. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. ¿Por qué? Porque sabía que ese era el momento donde el cielo estaba más receptivo y la tierra más silenciosa. Porque entendía que antes de enfrentar a multitudes necesitaba el respaldo del Padre. Esa misma verdad se aplica hoy. Antes de enfrentar la jornada, los retos, las decisiones, hay que pasar por la presencia. Y hacerlo cuando todos duermen requiere coraje, pero trae consigo un favor que no se consigue de otra manera. En Isaías 54 leemos: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Esta es una descripción profética de una relación íntima y constante con Dios, una que comienza en la madrugada, con el oído afinado a la voz del cielo. Cuando te levantas a las 3 de la mañana, no solo estás rompiendo el patrón del sueño, estás ajustando tu frecuencia al lenguaje del Espíritu. No se trata de impresionar a Dios con sacrificios, sino de estar disponibles en el momento en que Él llama. En el 1 Samuel 3:10, Samuel oye una voz en la noche. Entonces vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Esta respuesta cambió su destino para siempre. Pero si él hubiera estado dormido espiritualmente, si su corazón no hubiera estado dispuesto, jamás habría escuchado. Así sucede aún hoy. Dios sigue llamando a las 3 de la mañana. La pregunta es: ¿quién está dispuesto a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha? La hora de la guerra espiritual no es para todos. No porque Dios lo haya limitado, sino porque no todos están dispuestos a pagar el precio de levantarse cuando el cuerpo dice duerme y el alma dice descansa. Pero los que lo hacen, los que se atreven a despertar cuando todos los demás duermen, descubren un nivel de comunión, autoridad y revelación que no se alcanza de otra forma. Es en ese silencio que Dios habla con más claridad. Es en esa oscuridad que su luz se manifiesta con más fuerza. La madrugada no es solo una franja horaria, es un terreno espiritual reservado para los valientes. Y cada vez que un hijo de Dios se levanta a las 3 de la mañana para orar, el cielo se abre, los ángeles se movilizan y el enemigo retrocede. Porque en ese momento no es simplemente un creyente orando, es un guerrero en pie de lucha, un profeta escuchando instrucciones, un hijo hablando con su padre. Cuando todo parece indicar que el momento más oportuno para descansar ha llegado, el Hijo del Dios viviente elegía levantarse. No era un gesto religioso ni una imposición legalista. Era una manifestación de dependencia absoluta, de comunión viva, de urgencia espiritual. Jesús no oraba de madrugada por falta de tiempo durante el día, ni por necesidad humana, sino porque comprendía que la madrugada es el momento donde la conexión con el Padre se vuelve más profunda, más clara y más estratégica. En Marcos 1:35 leemos: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Este versículo, simple en apariencia, encierra una de las prácticas más poderosas del ministerio de Cristo: la oración antes del amanecer como fuente de dirección, fortaleza y comunión. No fue una vez ni fue casualidad. A lo largo de los evangelios se observa un patrón consistente. En los momentos donde el desafío era mayor,
donde la presión se intensificaba, donde las multitudes exigían más, Jesús se retiraba. No para huir, sino para reenfocar su espíritu en la voluntad perfecta del Padre. Lucas 5:16 afirma: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esta constante revela una verdad esencial. Jesús no actuaba sin haber estado primero en la presencia. Sus milagros, su autoridad, su discernimiento no eran producto de improvisación, sino resultado directo de una vida saturada en oración, especialmente en las horas donde nadie más estaba buscando al Padre. Uno de los momentos más trascendentales de esta práctica se encuentra en el relato del huerto de Getsemaní. Mateo 26, 36 a 39 describe cómo Jesús, sabiendo que se acercaba a su arresto y crucifixión, no huyó al bullicio, sino que se dirigió al silencio. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En esta escena no hay dramatismo exterior, pero sí una batalla interior intensa, sostenida solo por una conexión profunda con el Padre en la soledad y el silencio de la madrugada. Jesús oraba mientras todos dormían, porque entendía que el corazón del Padre se revela a quienes lo buscan en lo secreto, en lo sacrificado, en lo entregado. El poder del ministerio de Jesús no se forjó en los sermones ni en las multitudes, sino en esos momentos de silencio, donde todo lo humano se silenciaba y el espíritu se elevaba a la comunión plena. Juan 5:19 lo deja claro. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esa visión, ese alineamiento con los movimientos del cielo, no era producto del azar, sino del tiempo de oración sostenido, especialmente en la intimidad de la noche. La oración de madrugada no es una costumbre antigua, es un principio eterno. Jesús no necesitaba hacerlo para cumplir un requisito, sino porque como hombre completamente sujeto a la voluntad divina, sabía que el secreto para resistir, avanzar y cumplir el propósito estaba en esa comunión constante y sin interrupciones. Hebreos 5:7 confirma que Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esta oración no fue superficial ni momentánea, fue una búsqueda rendida, marcada por urgencia y reverencia. Y eso ocurrió cuando el mundo dormía, cuando la oscuridad física era símbolo de la guerra espiritual que libraba en lo invisible. Jesús nos enseñó no solo con palabras, sino con práctica constante, que la oración de madrugada no es un evento, es una postura del alma. Es rendirse a una relación que exige lo primero, lo mejor, no las obras del día. En Mateo 14:23 se lee: y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Una vez más, se desprende del bullicio, del cansancio, incluso del éxito ministerial, para buscar la voz que realmente le daba dirección. No se conformaba con el ruido del día, no permitía que las tareas de la jornada ocuparan el espacio sagrado de la intimidad con el Padre. Lo más valioso lo reservaba para la noche, porque sabía que ahí se establece el verdadero gobierno espiritual. No es casualidad que los evangelios registren estas escenas repetidamente. El Espíritu Santo quiso dejar una huella clara en los textos sagrados para que no se trate de una simple observación,
sino de una revelación continua. Jesús, siendo Dios, oraba en la madrugada. Jesús, siendo perfecto, no confiaba en su sabiduría humana. Jesús, siendo sin pecado, buscaba fuerza del cielo antes de cada paso importante. ¿Cuánto más nosotros necesitamos hacerlo? Si el maestro consideraba esencial separarse en lo oscuro para hablar con el Padre, entonces ese debe ser nuestro modelo indiscutible. No para copiar una forma, sino para encarnar un principio que sostiene la vida espiritual genuina. Muchos se preguntan por qué sus días inician con confusión, desánimo o falta de dirección. La respuesta no está siempre en lo externo, sino en la preparación previa. Jesús no enfrentaba el día sin haber estado primero en la presencia del Padre. No tomaba decisiones basadas en impulsos o emociones, sino que las filtraba por la voluntad de Dios. En Lucas 6:12-13 se relata: en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La elección de los apóstoles no fue una estrategia humana, fue el fruto de una noche entera en oración. Jesús no improvisaba, porque estaba constantemente en sintonía con el cielo. Y esa sintonía se establecía en la oscuridad, antes del alba. La oración antes del amanecer tiene un propósito mayor que la petición. Es una afirmación de dependencia total. Es una declaración de que la voz del Padre es más importante que el ruido del día. Es en esas horas donde la mente está más libre, el espíritu más sensible y el ambiente más propicio para oír sin distracciones. Jesús enseñó esto no como un método, sino como un estilo de vida. Y todo aquel que quiera seguirlo debe comprender que orar en la madrugada no es para los fanáticos, sino para los que quieren caminar en plena obediencia. Lucas 22:39 nos dice que salió y se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Como solía, revela una costumbre, una disciplina establecida. Jesús no improvisaba su tiempo con el Padre, lo cultivaba, lo priorizaba, lo protegía. La madrugada no es solo el momento donde el cuerpo está más cansado, es también el momento donde el alma puede ser más fortalecida. Jesús lo entendía y por eso no la evitaba, sino que la abrazaba como un altar diario. Cuando oraba en la noche, no lo hacía desde el ritual, sino desde la necesidad de alinearse con el cielo. Esa es la razón por la que nunca fue vencido por la confusión, el miedo o el desánimo. Estaba tan conectado con el Padre que nada lo sacaba de su propósito. Esa conexión era nutrida, fortalecida y afirmada en la soledad de la madrugada, donde solo él y el Padre hablaban. El mensaje es claro: si queremos caminar como Jesús caminó, debemos orar como Él oró. Si deseamos discernimiento, autoridad, paz en medio de la tormenta y dirección precisa en decisiones difíciles, entonces no podemos ignorar el ejemplo del Maestro. Él eligió la madrugada no por obligación, sino por revelación, porque en esa franja sagrada entre la noche y el amanecer se encuentran secretos que no se revelan en ninguna otra parte del día. Es ahí donde el espíritu encuentra reposo, donde el corazón se vacía de ruido y donde la voz del Padre se convierte en guía firme. Cristo no solo nos salvó con su muerte, nos enseñó con su vida. Y cada vez que se levantaba en la oscuridad para orar, estaba marcando una senda para quienes lo seguirían después. La oración en la madrugada no es una opción opcional para los creyentes que anhelan profundidad. Es un llamado directo del cielo para aquellos que desean caminar conforme
al modelo de Cristo. En ese modelo, la prioridad no era la actividad, era la intimidad. Y esa intimidad se construía en la hora donde todo lo demás quedaba en silencio. Cuando un cristiano se levanta a las 3 de la mañana y dobla sus rodillas en oración, se activa una dimensión del mundo espiritual que permanece cerrada para la mayoría. En ese momento, mientras el silencio cubre la tierra, se abren puertas invisibles, se desatan batallas celestiales y comienzan a caer muros que a la vista humana parecían inamovibles. La intercesión no es una oración ligera ni superficial, es una confrontación directa con las fuerzas que oprimen, con los lazos que atan, con las estructuras espirituales que operan en lo oculto. Orar a las 3 de la mañana es entrar en el terreno donde se combaten las cadenas más profundas, donde el Espíritu de Dios actúa con fuerza contra lo que ha permanecido escondido durante años. La Escritura está llena de momentos donde la oración ferviente quebró estructuras ocultas. En Hechos 16, 25 a 26 se relata un episodio poderoso. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Este suceso no fue casualidad ni un fenómeno natural, fue la respuesta del cielo a una oración intercesora que nació en medio de la noche, mientras la oscuridad reinaba y la injusticia parecía triunfar. La oración de Pablo y Silas en ese momento específico liberó no solo a ellos, sino a todos los que estaban presos a su alrededor. La intercesión a esa hora no solo rompe cadenas personales, también tiene el poder de liberar a otros. Hay un principio espiritual revelado en este pasaje que no puede ser ignorado. La oración en la oscuridad, en el encierro, en el momento de mayor tensión, produce un efecto que trasciende lo visible. No fue la multitud, no fue la intervención humana, fue la oración en medio de la noche la que cambió el destino de una cárcel entera. Esa misma autoridad está disponible para quienes hoy se levantan a las 3 de la mañana y claman desde lo profundo del Espíritu. Porque Dios no está limitado por la hora, pero se manifiesta con poder en aquellos momentos donde la fe supera al cansancio y el clamor rompe con la rutina. En Isaías 58:6 el Señor declara: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. Esta descripción es una imagen perfecta del poder de la intercesión. Cada vez que un cristiano ora en esa hora, se convierte en instrumento de liberación. No hay yugo que permanezca intacto cuando la oración nace de un corazón rendido, decidido a interceder más allá de sus propias necesidades. Esa intercesión se convierte en martillo que quebranta la roca, en espada que corta las ligaduras, en fuego que consume toda obra de las tinieblas. En el ámbito espiritual, muchas de las batallas que enfrentamos no se originan en lo visible. Efesios 6:12 lo confirma con absoluta claridad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta estructura de oposición no duerme, no descansa, no toma vacaciones, es activa, constante y estratégica. Por eso la oración de madrugada es más que una disciplina, es una confrontación directa con esos poderes. La hora de las 3 de la mañana no es un accidente espiritual, es un punto de encuentro donde el cristiano se presenta como guerrero ante el trono de Dios y como intercesor
en medio del campo de batalla. En el libro de Daniel, capítulo 10, se nos revela una verdad profunda sobre el mundo espiritual que responde a la oración. El ángel que visitó a Daniel le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel 10, 12 a 13. Este pasaje muestra cómo, aunque la oración fue respondida desde el primer día, hubo oposición espiritual en los cielos que retrasó la manifestación. La insistencia de Daniel, su perseverancia en la búsqueda, sostuvo la batalla hasta que llegó la respuesta. En la madrugada, cuando oramos con perseverancia, no solo hablamos con Dios, sostenemos el terreno espiritual para que la victoria se manifieste en la tierra. Muchos de los yugos que oprimen a las familias, a las ciudades, incluso a naciones enteras, no caen con simples palabras, sino con una intercesión profunda, nacida en la madrugada, alimentada por la palabra y fortalecida por el Espíritu. Jesús mismo enseñó en Mateo 17, 21 que este género no sale sino con oración y ayuno. Hay estructuras espirituales que no ceden ante una oración casual, que solo responden cuando el corazón se levanta con determinación en las horas donde todo parece dormido. La oración a las 3 de la mañana es una declaración de guerra espiritual que toca lo más profundo del mundo invisible. La intercesión no es solo pedir, es posicionarse como puente entre lo terrenal y lo celestial. Es presentarse delante de Dios con el corazón cargado por la necesidad ajena, con la certeza de que hay cadenas que deben romperse. En Ezequiel 22:30, Dios expresa una tristeza profunda. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. En la madrugada, ese llamado sigue vigente. El que se pone en la brecha, el que clama cuando los demás duermen, es el que sostiene muros, el que detiene juicios, el que atrae misericordia sobre los hogares, sobre las vidas, sobre las generaciones. No hay territorio espiritual que no pueda ser reclamado mediante la intercesión. En Josué 6, las murallas de Jericó cayeron no por fuerza humana, sino por una estrategia divina ejecutada en obediencia. La oración a las 3 de la mañana funciona como esa caminata de fe alrededor del muro. Cada clamor, cada intercesión debilita estructuras que parecían indestructibles. La diferencia es que en esta guerra los muros son invisibles, pero sus consecuencias son reales. La oración en ese momento específico es como el séptimo día en Jericó. Es el día del grito de fe, del sonido del cielo que produce rompimiento. La Escritura es clara al mostrar que el enemigo también opera en la noche. En Job 4, 13 a 14 se describe cómo ciertos terrores espirituales se manifiestan cuando pensamientos de visiones nocturnas invaden la mente del hombre. Esta actividad no es casual, es un intento deliberado de generar miedo, confusión y opresión. Pero la oración a las 3 de la mañana contrarresta ese efecto. Donde hay oración no hay espacio para el temor. Donde hay intercesión no hay territorio para la opresión. El clamor del justo en la madrugada desarma los ataques ocultos y establece la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el Salmo 91, uno de los textos más conocidos sobre protección divina, se declara: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Versículo 5. Esta protección no es automática, es el resultado de habitar bajo el abrigo del Altísimo. Y esa habitación se afirma en la madrugada cuando se busca su rostro con sinceridad y fe. Es en esa búsqueda donde el intercesor se reviste de autoridad
para resistir todo ataque. Es en ese altar donde se levantan vallados de oración que rodean a los hijos, que cubren los hogares, que blindan las mentes y los corazones. La intercesión a las 3 de la mañana no necesita testigos, no requiere público, no depende del ambiente. Es eficaz porque se realiza delante del Dios que todo lo ve y todo lo escucha. En Mateo 6:6 Jesús enseña: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa oración secreta en la hora más oscura es la que produce las recompensas más visibles. No porque busquemos gloria, sino porque en la obediencia Dios derrama su poder. El enemigo teme a un cristiano que ora de madrugada porque sabe que esa oración no es ritual, es guerra. Porque entiende que ese clamor desactiva sus planes, interrumpe sus ciclos, derriba su fortaleza. La madrugada es el campo de batalla donde se define mucho de lo que ocurre durante el día. Y los que se presentan ante el trono a esa hora se convierten en instrumentos del reino para provocar libertad en lo invisible, que se manifiesta en lo visible. Hay momentos en la vida espiritual donde el alma no necesita ruido, sino silencio. Donde las respuestas más urgentes no vienen acompañadas de estruendo, sino de un susurro que solo se oye cuando el mundo ha callado por completo. La madrugada, cuando todo parece dormir, es precisamente ese escenario perfecto donde Dios decide hablar de manera directa. No porque no pueda hablar de día, sino porque sabe que en la quietud el corazón humano está más dispuesto, menos distraído, más abierto a recibir lo que de otra forma no entendería. El llamado divino en la quietud de la noche no es un fenómeno nuevo ni una ocurrencia extraordinaria. Es un patrón que se repite una y otra vez en las Escrituras, revelando que el cielo tiene un lenguaje particular reservado para quienes se atreven a despertar, cuando el resto permanece dormido. En 1 Samuel 3 se presenta un momento que marca el inicio de un destino profético. El joven Samuel estaba acostado y la voz de Dios lo llamó por su nombre. No lo hizo al mediodía ni en plena reunión, sino en medio del silencio de la noche. El texto dice que la lámpara de Dios aún no se había apagado, lo que sugiere que era madrugada. El detalle es intencional. No hay casualidades en la palabra. El cielo espera ese momento específico, cuando las lámparas están encendidas y el alma aún está sensible, para lanzar una palabra que transforma toda una vida. Samuel, Samuel, fue el llamado que interrumpió su sueño. Lo que parecía un instante común se convirtió en el punto de partida de una misión divina que impactaría a toda una nación. Es en ese mismo silencio que Dios sigue pronunciando nombres, llamando destinos, alineando propósitos que solo pueden revelarse a quienes están atentos en la quietud de la noche. El Salmo 16:7 afirma: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Esta declaración no es poesía sin sustancia, es una expresión profunda de cómo opera Dios cuando el alma está reposada, cuando la actividad cesa y la voz interna está libre del eco exterior. En la noche, cuando las luces se apagan y las agendas se detienen, Dios sigue hablando. No necesita ruido para ser escuchado, necesita espacio. Y ese espacio se abre cuando el cuerpo cede al sacrificio y el espíritu toma el control. A las 3 de la mañana, el ambiente está listo. Todo se alinea para que su voz no compita con nada. Es entonces cuando el cielo deposita ideas, revela verdades, corrige errores, lanza instrucciones que solo pueden ser comprendidas por quienes han afinado su oído espiritual. El libro de Job describe una verdad aún más intensa.
En el capítulo 33, versículos 14 al 16, se expresa. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Este pasaje revela una dimensión del llamado divino que no depende de la vigilia física, sino de la disposición espiritual. El sueño no es obstáculo para Dios, pero sí lo es un corazón no sensible. Él habla en sueños, pero también en esos momentos donde el espíritu aún está despierto, donde el clamor silencioso prepara la atmósfera para recibir palabra pura. A las 3 de la mañana, cuando el descanso domina el entorno, la revelación puede fluir sin obstáculo, porque la mente se ha vaciado, los pensamientos se han silenciado y el alma se presenta desnuda delante de Dios. En el libro de Génesis, cuando Jacob se encuentra solo en el desierto, tiene un sueño donde ve una escalera que conecta el cielo con la tierra. Ángeles suben y bajan y Dios le habla directamente. Génesis 28, 16 dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. El despertar de Jacob no fue solo físico, fue espiritual. Se dio cuenta de que la presencia de Dios estaba activa, aunque el entorno natural no diera señales de ello. Ese es el poder de la noche. Desenmascara la presencia divina que durante el día es fácilmente ignorada. En la madrugada no se depende de señales externas. Se despierta el espíritu y con él la capacidad de percibir lo invisible. Lo que durante el día pasa desapercibido, en la quietud de la noche se vuelve evidente, urgente y transformador. Dios ha hablado de noche a patriarcas, profetas, reyes y siervos fieles, no por casualidad, sino por estrategia divina. En el primer Rey 3:5 leemos: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Esa noche, el joven rey no solo tuvo una visión, sino que recibió una oferta celestial que definiría el curso de su reinado. No lo pidió él. Dios lo eligió para hablarle mientras dormía, porque sabía que su corazón estaba preparado para recibir algo que no podía revelarse en medio del bullicio. El corazón que escucha de noche es el corazón que será usado de día. Y quienes se levantan a las 3 de la mañana para orar, están diciendo sin palabras: estoy listo, estoy atento, estoy dispuesto. La madrugada es el terreno donde se manifiesta el consejo del cielo, donde el Padre revela no solo consuelo, sino dirección precisa. En Proverbios 8:17 se dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esta promesa no es simbólica, está conectada con una disposición. El que busca temprano lo encuentra, no por mérito, sino por acceso. Hay puertas que no se abren en el horario común, hay direcciones que no se revelan en medio de la actividad. El llamado divino a las 3 de la mañana es para los que están dispuestos a desconectarse del reloj humano y alinearse con el ritmo del cielo. El profeta Habacuc recibió una instrucción clara: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Habacuc 2:1. Esta imagen es poderosa, no es pasiva, es intencional. Se trata de velar para ver, de mantener una postura de expectativa. No se trata de esperar que Dios hable por casualidad, sino de presentarse de manera activa, con el corazón alineado y el espíritu atento. Esa es la actitud que Dios honra. Y esa es la actitud que transforma la madrugada en un altar de encuentro. Porque el que vela, recibe. El que escucha, entiende. El que se presenta en lo secreto, oye lo que el Padre solo dice a sus íntimos.
Jesús mismo validó esta verdad cuando dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 11:15. No hablaba de la capacidad física de oír, sino de la disposición espiritual de recibir. Esa disposición se activa en el silencio, se desarrolla en la madrugada, se fortalece cuando el cuerpo dice no, pero el espíritu dice sí. El llamado de Dios no se impone, se revela a los que lo anhelan, a los que sacrifican comodidad por revelación. A las 3 de la mañana, ese anhelo se manifiesta de forma tangible. No se trata de buscar una experiencia, se trata de responder a una invitación. Cuando el cielo llama, el espíritu que está alerta reconoce su voz. Cuando el alma está entrenada en la intimidad, sabe cuándo debe levantarse para escuchar. Los hombres y mujeres que han marcado la historia de la fe no lo hicieron desde un púlpito solamente, sino desde un altar secreto. Un altar construido a oscuras, regado con lágrimas, sostenido por oración. La madrugada no es el espectáculo, es el terreno de la entrega absoluta. Quien responde al llamado de Dios en la noche no necesita que otros lo vean. Sabe que la recompensa está en la voz que escucha, en la dirección que recibe, en la certeza que lo llena. No hay confusión en quien ha oído la voz de Dios en la madrugada. No hay duda en el que ha sido afirmado en lo secreto. No hay temor en el que ha sido instruido en lo íntimo. Y cuando llega el día, ese corazón que fue llamado en la noche se mueve con seguridad porque ya no camina a ciegas. Camina con palabra, con promesa, con dirección clara. Porque el que escucha en la quietud, gobierna en la acción. Porque el que atiende en la oscuridad, brilla cuando llega la luz. La oración a las 3 de la mañana no es un esfuerzo vacío, es una convocatoria divina. Es el momento donde el cielo busca interlocutores, donde el Espíritu sopla instrucciones, donde el alma se sincroniza con la eternidad. No se trata solo de orar, se trata de cuándo, cómo y desde dónde nace esa oración. Hay oraciones que surgen de la rutina, otras de la necesidad, algunas del quebranto, pero existe una que nace de un lugar más profundo, de un corazón que ha sido entrenado en la obediencia y la convicción, la oración del que se levanta cuando nadie más lo hace. A las 3 de la mañana, cuando todo a tu alrededor está en completo silencio, cuando los relojes parecen ir más lento y la oscuridad lo cubre todo, hay una decisión que define el carácter de un creyente. No es una emoción, es una valentía. Porque mientras la carne clama por descanso, el espíritu se levanta para enfrentar lo que el mundo no ve, pero que el cielo reconoce y el infierno teme. Orar en la madrugada no es un acto de visibilidad ni una expresión de religión elevada. Es una declaración interna que revela quién gobierna el alma. La Escritura está llena de ejemplos donde la fidelidad no se medía por lo que se hacía frente a otros, sino por lo que se decidía en secreto. En Daniel 6:10 se nos muestra un principio. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Lo importante no era el riesgo ni el contexto político, sino la constancia de su decisión. Orar no era negociable. Para Daniel la oración era un acto de resistencia, pero sobre todo de determinación. Esa misma firmeza se manifiesta en aquellos que oran cuando el cuerpo ya no quiere moverse, cuando el alma dice que no hay fuerza, cuando todo parece más fácil que levantarse de madrugada. Jesús también enfrentó esa realidad con sus discípulos. En Mateo 26, durante su agonía en Getsemaní, pidió que velaran con él, pero cuando regresó los encontró dormidos. No era falta de amor, era falta de valentía espiritual.
Velar en la hora más oscura requiere más que intenciones, requiere una rendición total, una disposición interna que no depende del entorno, sino de la entrega del corazón. En Mateo 26, 40 a 41 leemos: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús no hablaba solo del sueño físico, hablaba de una batalla más profunda. La batalla entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que la carne nos persuade a evitar. La valentía espiritual no se manifiesta en lo evidente, se revela en la oscuridad. Y es en la oración de las 3 de la mañana donde esa valentía se pone a prueba. No hay aplauso, no hay reconocimiento, no hay estímulo externo. Solo tú, Dios, y una decisión que resuena en los cielos. Es ahí donde se demuestra de qué está hecho el carácter del creyente. No se trata de cuán elocuente es su oración, sino de cuán obediente es su corazón. Porque levantarse cuando nadie más lo hace no es una muestra de superioridad espiritual. Es la expresión de una fe que ha comprendido que el verdadero poder se encuentra en la obediencia silenciosa. En Lucas 22, 44 se describe un momento que revela esta dimensión de valentía. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús no se detuvo en medio del dolor, no se rindió ante la presión, oró más intensamente, y lo hizo en la noche, en soledad, en una hora donde el mundo dormía. Ese nivel de entrega no se improvisa, es el fruto de una vida rendida, de una voluntad sometida, de una valentía que no necesita testigos para afirmarse. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo 1:7, enseña que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio se manifiesta con claridad en las decisiones que se toman cuando no hay motivación visible, cuando el cuerpo está agotado, cuando la mente está saturada, cuando lo lógico sería seguir durmiendo, pero el Espíritu dice que es tiempo de interceder. Esa decisión, aunque simple en apariencia, es una declaración de que el creyente ha elegido el camino del reino, no el de la comodidad. La madrugada es también el terreno donde se derrota al temor, porque el enemigo no solo busca atacar, busca intimidar. Y uno de sus mayores instrumentos es el miedo nocturno, la opresión silenciosa, la angustia sin causa aparente. Pero cuando un creyente se levanta en ese ambiente y ora con autoridad, está haciendo una declaración contundente: no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Salmo 23:4. Esa oración se convierte en escudo, en espada, en luz que rompe las tinieblas. Y ese acto aparentemente solitario es un grito espiritual que resuena en los cielos como una señal de fidelidad inquebrantable. El libro de Apocalipsis presenta a los vencedores como aquellos que no amaron tanto su vida como para evitar la muerte. Apocalipsis 12:11. Esa entrega radical no se forma en medio de la comodidad. Se forja en las decisiones pequeñas, constantes y escondidas. Decidir orar a las 3 de la mañana cuando podrías dormir, cuando podrías justificar tu cansancio, cuando podrías posponer tu comunión, es una de esas decisiones que marcan el espíritu. Porque está diciendo que Dios es más importante que el sueño, que su voz es más urgente que el descanso, que su presencia vale más que unas horas más en la cama. La valentía espiritual se cultiva en la práctica constante de obedecer, incluso cuando nadie te observa. No es suficiente hablar de fe, hay que vivirla cuando las condiciones no son favorables. Y cada madrugada es una oportunidad, una cita con Dios que pocos aceptan, pero que transforma a todos los que llegan. Porque no es el horario